Pues qué emoción volvernos a juntar. Aparte para este libro en particular, estoy súper emocionada y contenta de una reunión más. Siempre doy como 5 minutitos para que la gente que de pronto va corriendo se conecte, pero pues yo creo que ya es buen momento para empezar. Entonces, voy a compartir pantalla para platicar. Nada más les quería decir que las personas que están aquí por primera vez, un poco cómo funciona la discusión, es que yo hago una presentación cortita sobre la autora, sobre recapitular un poquito qué onda, de qué fue el libro y tal, y ya después abrimos micrófonos para la discusión y que todo el mundo comentemos. Y les quería pedir, bueno, que siempre seamos, si es la primera vez, respetuosos con los demás, podemos decir todo lo que pensamos, pero que siempre haya una línea de respeto. Y ya está. Vamos a empezar. Em, ¿Me confirman nada más si ven mi pantalla? ¿Me pueden hacer señitas si están viendo mi presentación? ¿Sí se ve? Sí se ve. Ah, perfecto, mil gracias, mil gracias, súper. Bueno, Ana, antes también de empezar con la discusión, les quería decir dos cosas. Les tengo una súper sorpresa, estoy súper emocionada para el próximo bimestre de qué va a pasar con el club. Va a venir alguien muy especial a platicar con nosotros, entonces ya se los anunciaré públicamente mañana en Instagram, en nuestro, o sea, en el canal de difusión. Pero estoy súper emocionada de eso. Y bueno, para que esas cosas sean posibles y que puedan visitarnos autores al club, les pido que lo compartan, que compartan el club, que inviten a gente que sabe que le gusta leer, porque para los autores siempre es más atractivo cuando los clubs son más grandes y volumen y les representa como más alcance para personas venir a contarnos y a platicar de la obra. El año pasado vino Dalia de la Cerda y estuvo sumamente interesante la discusión. Entonces, bueno, yo les pediría eso de mi parte porque yo disfruto mucho que vengan los autores como a complementar esta parte. Y ojalá, bueno, algún día Rosa Montero, por ejemplo, viniera, ¿no? A contarnos qué onda de su vida, de su obra, de viva voz, pero pues para eso necesitamos ser un poquito más grandes. Ahí vamos, pero bueno, ustedes me ayudan mucho si pueden invitar a gente que le guste la lectura. Y ya, fuera de estos anuncios parroquiales, ahora sí, entremos a nuestra novela. Yo tenía muchas ganas de leer esta novela, la había visto en muchísimas listas de libros de recomendaciones de gente que lee, que es como una lectura que se debe de hacer y ahora compruebo por qué, ¿no? Entonces, bueno. Rosa, ¿qué onda con Rosa Montero? Les mandé un mini clip así muy chiquito de lo que ella tiene en su biblioteca y tal, como para que pudieran verlo antes del club, como para conocer a la autora y conocer su personalidad. Ella nació en Madrid. Ella antes de ser escritora quería ser actriz, pero la vida la fue llevando a la escritura, ¿no? Entonces siempre tuvo como una tendencia hacia el arte, le llamaba mucho la atención la parte artística, pero total se decidió por la escritura como esta manera de vivir el arte. Actualmente es una de las voces más importantes de la literatura de habla hispana en general, ¿no? En España, bueno, es top, pero estoy hablando de literatura de habla hispana, es sumamente relevante. En el país, que es donde le hacen como esta mini sketch que fue el que les envié, ella escribe, es redactora y columnista. Entonces tiene una parte sí como periodística en su manera de escribir, pero también tiene una fascinación por la ficción. Le encantan los superhéroes, le encantan las novelas de ficción y ella como que le cuesta mucho trabajo definirse en un género. Y si lo ponemos en esta obra, ¿qué género es? Pues es una mezcla, o sea, puede ser un ensayo, puede ser una novela, puede ser autoficción donde ella revela parte de su vida a través de lo que vive con el duelo de su esposo. También pudiera ser una biografía en la parte de Marie Curie. O sea, mezcla mucho en su manera de escribir, porque ella dice que no cree en las reglas y que no creen que una cosa debe ser exclusivamente una cosa. O sea, ella cree como en este juego de géneros que enriquece mucho su manera de escribir y que, bueno, en mi experiencia ahorita las escucharé, creo que se refleja mucho en este escrito, ¿no? En la ridícula idea de no volverte a ver. También hago aquí como porque hay gente que acaba el libro antes de los 2 meses, entonces solo hago como un breve recordatorio de los puntos que se tocan, ¿no? Es este homenaje a la vida de Marie Curie, que tiene una vida sumamente interesante.
También lo que decía, habla de alguna forma, yo lo viví como una meditación sobre el duelo, donde revela el dolor de Marie Curie, donde encuentra en este dolor el espejo de su propio dolor por su propio duelo y nos habla como en un plano existencial de cómo es el dolor, qué es la muerte. Incluso cita a una enfermera que tiene una publicación muy interesante de cómo eh, hacer una muerte, o sea, qué es una muerte digna. Y la enfermera dice, ¿quién sabe? Porque cada muerte es única, cada muerte de cada ser humano es única. Y entonces ella hace como se le nota por las referencias que hace una investigación profunda de qué va de la muerte, y eso como que nos lo va dejando ver a lo largo del texto y es donde es una de las obras donde ella más se abre frente al dolor de haber perdido a su esposo. No sé si se acuerdan cuando inicia el libro que dice que ella solamente había desechado una novela que no le gustó, pero que se tardó en escribir, o sea, cuando muere su esposo tarda 4 años en poder retomar la escritura, ¿no? Por esta manera de estar lidiando con el duelo y con el dolor. Em, y bueno, nada más recapitulando quién es nuestra protagonista, que es un juego muy interesante porque la autora se muestra todo el tiempo en la obra, pero la protagonista es Marie Curie, que bueno, es la primera, no solo mujer, o sea, la primera persona que gana el premio Nobel de Física y de Química. Yo eso no lo sabía, no sabía que eran dos premios Nobel de especialidades distintas. Nos habla de la muerte de cuando enviuda Marie Curie y de cómo eso le cambia la vida y cómo afecta en su manera de hacer ciencia, en su manera de maternar, de ser mujer, pero a la vez cómo se sobrepone ante eso, sigue dando clases, saca adelante a sus hijas, continúa con sus investigaciones, cómo se enfrenta a este mundo científico que lo vimos también cuando leímos lecciones de química, que esa es más novelada, pero a este mundo dirigido por hombres, el mundo científico donde era toda o sea, tenías que ir mucho contra el sistema siendo mujer, porque aunque ella incluso hacía mejor ciencia que los hombres, como era mujer, todo el tiempo tenía que estar peleando por tener un lugar ahí, por ser respetada por lo que aportaba, ¿no? Entonces muchas veces usaba, y lo vemos en la obra, a su esposo como escudo, como para ir navegando esas aguas, pero cuando el esposo ya no está, ella queda muy desprotegida en ese sentido. También, si recuerdan cómo la juzgan por esta relación que tienen con Paul Langeville, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, con este hombre que estaba casado, esta relación súper tóxica en su matrimonio, y cómo eso sale a la luz y el castigo social, como siempre, ¿no? Es hacia la mujer y cómo ella es duramente castigada. Y algo que me gustó mucho es como Rosa, o sea, si nosotros, y sí, yo pensaba en Marie Curie como esta científica con esta cara triste, ¿no? Era como un poco mi referencia antes de leer el libro y cómo la autora va rompiendo con esta imagen fría y nos la pinta como una mujer de carne y hueso que siente dolor, que siente pasión, que se indigna, que ama su trabajo, que le encantaba andar en bicicleta, temeraria, valiente. Entonces, eso me gustó, que la humanizó como un ser humano de carne y hueso y una mujer completa en todos los sentidos de la experiencia humana. Em, ¿Y qué puntos me gustaría resaltar antes ya como de empezar con nuestra tertulia y escucharlas? Es que sí me parece una obra muy íntima, tanto por los fragmentos que incluye del diario de Marie Curie, que es algo como muy personal de la científica, y de la autora, ¿no? Nos abren a su mundo emocional, a esos momentos de vacío, de soledad, de tristeza, que yo que he tenido duelos en mi vida, y seguramente ustedes también, y si no qué buena onda, ¿no? De cómo esos momentos de profunda soledad, si uno los vierte en palabras, son sumamente íntimos y vulnerables. Entonces me pareció una obra muy vulnerable en ese sentido. Y el título de la obra, ella lo toma, o sea, la ridícula idea de no volver a verte, lo pone Marie Curie en el diario, en sus escritos. Y Rosa lo toma y elige ese título y ese va a ser el eje central de la obra, ¿no? Cuando ella está haciendo la investigación para escribir sobre su vida. Y lo que me gusta también es que ella habla como de cómo a través de la escritura, a través de poder nombrar lo que nos pasa, de la palabra, podemos reconstruirnos de las dificultades de la vida y de las cosas que nos pasan. Por ejemplo, yo que soy psicoterapeuta, en terapia hablar, poder nombrar nuestro dolor,
ya es un paso como a poderle hacer frente, porque ella incluso menciona, cuando duele tanto que ni siquiera lo puedes verbalizar, ahí es como el grado más profundo de soledad, ¿no? Entonces, ella también como que una manera como de elaborar el duelo es a través de esta obra, el duelo de su marido, y de encontrar a otra mujer que vivió lo mismo y que lo superó. Y bueno, es una meditación, como decía, de la pérdida, el dolor, la ausencia y para mí también la reconstrucción de uno mismo frente al dolor. Y bueno, ahora sí, esta es una breve introducción, nada más para todas recordar en dónde andábamos. Y ahora sí, voy a abrir a la discusión, déjenme, les dejo de compartir pantalla. Y quien quiera, o sea, pueden hacerle así, abrir su micrófono y decir lo que pensaron, que alguien quiere decir algo relativo a lo que yo dije, qué les pareció el libro, les gustó, no les gustó, ya habían leído a Rosa Montero, por donde ustedes quieran empezar. No, no tengan pena. Venga, Magui. Hola, hola, Majo, yo soy Magui, y yo ya había leído el libro, pero lo escuché ahora y por segunda vez me parece como si no lo hubiera leído la primera vez. O sea, encontré muchísimos elementos y muchísima información que antes no había apreciado porque el libro al principio me desconcertó un poco porque la autora está hablándonos a nosotros como que está teniendo una plática con el lector y yo decía, ¿dónde va esta mujer? ¿Por qué se está comparando con Marie Curie? Al principio me pareció invasora, o sea, como que ¿por qué se está comparando con ella? Pero al leerlo esta segunda vez, me encantó porque veo en realidad los paralelos y sus valores y que no está tratando ella de compararse con Marie Curie, simplemente está compartiendo experiencias como es esta de la pérdida y haciéndolas válidas, dándonos ejemplos, ¿no? De que no solamente Marie Curie, que es una supermujer, pero cualquier mujer, cualquier persona puede tener esas experiencias que son comunes en el ser humano, pero que en un momento determinado dices, caray, esto solamente me está pasando a mí. Y ya después que encuentras que hay paralelos, hay personas que a pesar de todas las vicisitudes superan sus penas. Me encantó esta segunda lectura y también me encantó que ella da esperanza a todo el mundo y dice una frase muy bonita que una pérdida no es una pérdida que cuando alguien pierde algo, toda la gente, todo tu entorno te dice, ay, sí, pobrecita, no sé qué, pero después de cierto tiempo dicen, oye, ya bájale 2 rayitas, o sea, ya se murió hace 4 meses, ¿por qué sigues triste? O sea, como que en eso no hay tiempos, ¿no? Cada quien procesa las cosas diferente, y eso me pareció muy valioso. Bueno, Cari. Muchas gracias por ser la primera en animarte a hablar, pero sí, o sea, cómo con los libros pasa eso, ¿no? Yo igual, o sea, no con este no lo había leído, pero lees un libro hace 5 años y tienes una idea, ¿no? O una película, y luego con lo que tú has cambiado y tu nueva experiencia de vida y tu actualidad, lo lees o ves la película y ves otras cosas e inclusive te parece hasta un libro distinto, ¿no? O con otra perspectiva, porque tú también has cambiado, entonces ves cosas desde otro ángulo. A mí eso me gusta mucho de los libros y de las películas. Y también en esta frase que dices tú, sí, o sea, como que dice que tratamos la muerte como si fuera hepatitis, ¿no? O sea, bueno, el duelo, ¿no? Como, bueno, ya se te pasó, ¿no? O sea, ya fue un año, ya estás bien, ¿no? Porque nos da, pues, nos mueve. Y a mí también esa frase me gustó un montón. Así que coincido y muchas gracias por compartir. Él o él, ¿cómo te digo? ¿L o él? L. L, Es que L. soy Elena. Ah, Elena. Soy Ay, Elena. hola, Elena. Es que no te reconocí en la foto. Sí, pero me gusta que me digan L. L, perfecto. Bienvenida, Ok. cuéntanos. Pues yo escuché el libro y
pues igual, o sea, yo no sabía como que que ahora sí que era lo que estaba yo escuchando, si era un ensayo, una biografía o qué era, ¿no? Pero Ujú, entonces eso me gustó al ver cómo ella como que entrelazaba las dos cosas, y usó pues, o sea, como que aprendí un poquito de la vida de Marie Curie y a la vez, o sea, tocar los temas que tocó del duelo, ¿no? ujú, Algunas frases, me resonaron, que obviamente ahorita ya se me olvidaron, ¿verdad? Pero, pero como, porque ahora sí que como no lo leí en físico o en el Kindle, no lo claro. subrayé, nada más lo escuché y yo decía, ay, wow, ¿no? Pero me acuerdo algo del principio que decía de que cuando te cae el 20 de que dices, ya no vas a volver a ver a la persona, algo así decía. Ujú, Que eso es así como que te rompe o te llega así muy fuerte. Y, o sea, bueno, pues digamos que el duelo más reciente que tuve fue hace 6 meses de una perrita que murió. Entonces, pues, o sea, como que sí me resonó, ¿no? Y ujú, porque pues era mi perrita muy adorada. Entonces, o sea, dije, sí, o sea, es cierto, como, o sea, porque eso es lo que más te pega, de que dices, ya no lo voy a volver a ver y aceptar eso, o sea, es muy fuerte. Y bueno, entonces, pero pues al final, o sea, sí, sí me gustó mucho, o sea, se me fue súper rápido. Y pues nada, en conclusión, o sea, pues también había visto que lo recomendaban mucho y tenía muchas ganas de leerlo, y pues yo creo que sí lo disfruté mucho. muchas gracias por compartir, Ele. Sí, y siento mucho de tu perrito. Es un duelo bien duro el de las mascotas. Entonces te comprendo, te mando un abrazo. Y sí, la ausencia, o sea, como que algo que también, no sé si a ustedes les ha pasado en sus duelos, pero como que en mi caso, que he perdido varias personas cercanas, no te, o sea, esa, ya sabes cuando se muere, pues como que intelectualmente que se muere, pero como que te vas otra vez, o sea, como que el descubrir que ya no vas a volver a ver a esa persona, o sea, otra vez contactar con que de veras esa ausencia ya va a ser permanente, como que no se aprende, o sea, como que la vuelves a vivir, bueno, o sea, al menos es mi experiencia con cada duelo, ¿no? Entonces, sí, sí, entiendo esta parte que dices, muchas gracias por compartir. Mai, Hola, hola. bueno, primero gracias por el club. Es la primera vez que participo, pero ya había estado desde el de las Luciérnagas Ay, qué bien, y bienvenida. no había tenido oportunidad de entrar. Y bueno, a mí el libro, para empezar, ya tenía bastante escuchando de él y tenía una expectativa sobre lo que iba a ir. O sea, pensaba yo que iba a ser tal cual una novela, como basada en hechos reales y hablándonos como de esta historia de una muerte, pero ya cuando lo empecé a leer, me gustó mucho el vaivén entre la historia de Mary Curie y la historia de la autora. Y se me hizo muy triste, o sea, yo desde el inicio por el título ya me da una idea de que iba a ser triste, Ujú, pero conforme lo iba leyendo, me enterneció bastante la manera en la que Mary Curie le escribe todas estas entradas de su diario a Pierre porque, o sea, sentía que era como un amor tan desbordante, ujú, tan fuerte y que para empezar, pues ella ya era una persona como extraordinaria, ¿no? O sea, que no era como el canon de su época y que siempre había transgredido como todas las situaciones habituales para una mujer que ha vivido una guerra. O sea, me sorprendió bastante toda su vida y creo que eso explica un poco el cómo sobrellevó o trató de sobrellevar la pérdida de su esposo. Y de las partes que más me gustaron fue como justo una parte donde la autora menciona como qué maravilloso, qué curioso es como estas coincidencias, donde dos personas tan particulares se llegan a conocer y son de la misma edad y se gustan. O sea, se me hizo muy romántico, a pesar de que el libro es muy triste. Me pareció muy bonito que todo el tiempo explican como que Mary Curie era muy seria y como muy propia, y al mismo tiempo cuando ves las entradas de su diario, ves que en realidad también era muy profunda y amaba muchísimo, porque así era como había amado a su esposo. El libro me gustó muchísimo, yo creo que sí lo volveré a leer porque, como comentaba, perdón, no me fijé el nombre, pero la primera persona, sí creo que es un libro que conforme lo vas leyendo más veces vas a encontrar más cositas interesantes o bonitas
Sí, traté de como de leerlo poquito a poquito, como de dosificarlo, porque no creo que sea una novela como que necesitas leer de corrido, sino que necesitas ir dosificando para, digamos, saborearla, como para ir conociendo tanto a la autora como a Mary Curie, y me gustó mucho también que se documentó un montón para poder hacer el libro. Y pues ya, eso es todo de mi participación. Muchas gracias. May, primero que nada, bienvenidísima al club. Qué bueno que ya te pudiste conectar a una de nuestras tertulias. Me da mucho gusto. Em, y sí, o sea, es súper interesante porque cuando yo estaba haciendo como, o sea, un poco la investigación que hago para presentarles los primeros minutos, em, o sea, puede, o sea, como que había muchos ángulos, ¿no? O sea, de dónde podemos hablar de Marie Curie o podemos hablar de Rosa Montero o de las dos o sea, porque tan solo la vida de Marie Curie da para muchísimo, ¿no? Porque aparte es como, o sea, yo la tenía así como muy lejana, ¿no? Como esta científica ahí con esta cara seria, pero es, o sea, como que hace un gran trabajo Rosa Montero de que nos presenta todas las dimensiones de esta mujer que fue extraordinaria. Y, por ejemplo, algo que también me sorprendió es que ellos mismos negaban o sea, cuando les hacen como investigaciones y tal de lo del radio, de que era nocivo para la salud, ellos lo negaban, así como no, o sea, como que lo minimizaban y continuaban, ¿no? Y cómo, o sea, cómo era como esta pasión, no justificando o no criticando desde dónde lo hacían o como fuera, pero cómo pues sí, o sea, nunca me imaginé que ya ella se sobrepusiera a saber que no, sé que no se sabía que era tan nocivo como ahora y tal, ¿no? Pero que ella quisiera seguir investigando, como esta relación que tuvo con su hija más grande, o sea, muy complejo todo lo que vemos, o sea, muy humano, como en la vida de cualquier persona, pero ella siendo este personaje extraordinario, a mí también me pareció muy interesante. Así que muchas gracias por compartir. Flor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Este, la verdad ya tenía ganas de buscar un círculo de lectura. Te encontré en el Instagram. Es So, la primera vez que hago esto, la primera vez, no me digan, pero bueno, mi familia dijeron que te metiste a qué, entonces esperemos que sea toda una experiencia divertida, ¿no? El libro, este, primero, no me gustó, pero después sí me gustó. No me gustó porque sí sabía de la existencia de María Curie, pero no sabía todo, entonces a la hora que lo vas leyendo, entonces la escritora, en verdad, o sea, yo sentí cuando abrazaba a su esposo, cuando estaba con la cabeza y describe el cerebro, o sea, describe el golpe, entonces estaba yo como muy conmovida y luego de repente me saca de ahí y me pone Rosa Montero con su esposo, ¿no? Cuando dice, ay, hay una parte que dice, estoy en Nueva York y que la... Entonces ahí como a mí me molestó eso. Digo, estaba yo tan metida con Marie Curie y yo dije, ¿y por qué o sea, sí está bien que comparemos los dolores, pero jamás va a ser lo mismo la muerte de un esposo en 1800 en una mujer tan apasionada como Marie Curie, tan golpeada por la sociedad, tan a un esposo de Rosa Montero, ¿no? O sea, no sé si me explico sin malinterpretar. Los dolores de cada quien son muy personales. El, y ya cuando me pasaste los 8 minutos de la entrevista de Rosa Montero, entendí por qué, o sea, ella lo tiene muy marcado la muerte desde que era niña, o ujú. sea, con un libro, ya explica ahí un libro infantil, entonces como que lo tiene muy marcado, entonces a la hora que le pasa personalmente a su esposo y le caen las cartas de Marie Curie, entonces como que dijo, ahí voy a fusionar, por eso digo, no me gustó al principio, pero ya después dije, oh, qué obra maestra, porque entonces qué complicado es fusionar una historia actual y luego una de 1800 y está, entonces ya vi por qué es Premio Nacional de Letras, ¿no? Porque a final de cuentas el libro lo terminas, el libro me terminas gustándote, luego yo digo, bueno, ahora voy a buscar una novela de Rosa Montero, pero pero sí conocí más de María Curie, me encantó más, o sea, eh, yo leía y se me quedaban las fotos, por ejemplo, hay una foto que me impresionó, o sea, imagínense la convención de científicos y es la única mujer
y atrás todos los hombres. Y en 1800, entonces yo dije, wow, a mí me ha pasado, yo ya dejé de trabajar hace muchos años, pero me tocó una vez una junta que eran hombres y no te dejaban hablar, o sea, y yo digo, ¿y esta mujer en esa época? Entonces fue muy emocionante, tan solo ver las fotos que exponían. Entonces, por eso yo digo, primero no me gustó, después sí me gustó el libro y voy a buscar más novelas de Rosa. Bueno, otro libro más para seguir con esto. Muchísimas gracias. No, a ti, bienvenidísima. Gracias por compartir. Sí, o sea, es arriesgado, ¿no? O sea, comparar tu dolor o sea, a mí me parece que es o sea, este juego que hace con la vida de Marie Curie o sea, es arriesgado porque aparte es una persona, o sea, sí tiene su diario, pero también como que pudieras o no suponer cosas, o sea, siento que lo hace con mucho cuidado y que el resultado a mí me gusta, pero por ejemplo, Maui, como nos decía al principio, al principio yo lo sentí como que invasiva, o sea, ¿por qué haces, por qué compara los dolores o por qué, o sea, a mí me parece sí, una jugada o un acercamiento arriesgado, creo que muy bien resuelto. Pero sí, definitivamente seguro hay gente que no le gusta eso, ¿no? Y hay gente que sí, o sea, ahí sí depende como de cada quien. Entonces te agradezco, entiendo que después sí te gustó, pero te agradezco el comentario. Y sí, el cuento en el video que les mandé para las que no tuvieron oportunidad de verlo, ella habla que desde que tenía 4 años estaba leyendo un cuento de Oscar Wilde, que se llama, déjenme, se los digo acá por si alguien lo quiere leer, se llama El gigante egoísta de Oscar Wilde, que ella lo lee de niña y es como la primera vez que ella dimensiona lo que es la muerte. O sea, que el gigante del cuento muere y es donde dice, ah, la muerte, ¿no? Entonces, como que ese es su primer contacto de realidad de que nos vamos a morir y que la gente que queremos se va a morir. Entonces, es lo que decía Flor respecto al video, nada más para hacer la aclaración. Muchas gracias, Flor, bienvenida. Ojalá que te guste la experiencia, que le cuentes a tu familia. Y aquí estamos. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué le pareció? Veo que hoy sí hay un hombre, que es Francisco, que nunca, casi nunca hay hombres. Así que Francisco, bienvenido. Pero ¿quién quiere decir? iPhone, es que no dice nombre, pero iPhone. Hola, buenas noches. Me llamo Diana. Hola Diana, Eh, buenas noches. bueno, igual que la última compañera que expuso, te encontré por Instagram. Siempre me ha gustado como, o había querido encontrar un club de lectura, pero encontré muchos, pero de historias como de cultura general, como historias de países, de reinados, y yo no, esto no me conecta. Pero cuando encontré el club de lectura que tú impartes, me gustó mucho, primero por tu profesión, segundo porque me gusta mucho la salud mental, eh, y tercero pues porque el libro buenísimo. Mm, el trasfondo psicológico o psiquiátrico del cual ella pudo haber tenido entre su pérdida y cómo se identificó cuando la llaman a decirle, mira, esto fue lo que encontramos. Entonces, pues ella de una se identificó, sintió que era lo mismo que le había pasado, aunque como decía la compañera, en etapas muy diferentes, en siglos diferentes. Em, pero pues dos mujeres que viven como una misma pérdida. Ujú, Em, entonces eso fue muy interesante de la manera como evocan el dolor de la pérdida. Yo recientemente este año, ahora en enero, perdí a mi papá inesperadamente, y definitivamente el dolor del duelo no es en el momento y uno no lo entiende hasta que no pierde a alguien que es tan allegado. Em, entonces, eso es, uno lo va viviendo en las fechas especiales, en los momentos donde ya quieres compartir con esa persona tal emoción que tú tuviste, tal noticia, tal logro y ya no está. ujú, Entonces, allí es donde encuentras como que al pasar del tiempo es donde sí la gente te dice, pero pues ya pasó y definitivamente cada vez va siendo más terrible, siento yo. Em,
pero pues las dos lo pudieron superar. Igual es como lo que ella decía, aprender a vivir con el dolor, acomodarse a él, no es olvidar las personas, porque nunca se van a ir de tu recuerdo, eh, siempre van a estar allí, pero pues definitivamente una obra que lo que dicen todas al principio no encaja, no conecta. eh, Uno no sabe, o yo no sabía si estaba hablando de la una, de su vida, de la otra, y me tocó leerlo varias veces, me lo conseguí en audiolibro, lo escuché, me metí a YouTube a buscar como reseñas que le habían hecho, comentarios, entonces por ahí fue entendiendo cuando dan los dos paralelos. Pero ella también vivió, aunque no lo cuenta mucho allí en la novela, pero vivió mucho con su esposo en que su proceso de cáncer, creo que fue que él murió, pues como él va perdiendo el deterioro mental, cómo casi se va olvidando de ella y ella alimentando ese amor, aunque él casi ni se acordaba quién era ella al final. Em, Nada, buenísimo y sí, total, voy a buscar más novelas de esta escritora porque escribe genial. Allá lo último, cuando uno puede entender el objetivo de todo esto, pues es genial. Lo único que no me gusta del club de lectura es que sea cada 2 meses, pero ahí estaremos siempre. ¿Te gustaría más seguido o se te hace muy pronto cada 2 meses? No me gustaría cada mes, porque, Ah, o que el libro sea más grande. ok. Ok. Lo voy a tomar en cuenta, lo prometo. Ok, muchas gracias. No, a ti, Diana, muchas gracias. Lamento mucho lo que estás pasando de tu papi. Es, es durísimo. Y, o sea, solo como comentario, cuando, o sea, un tío mío falleció de COVID y o sea, cuando dices de que o sea, lo que yo decía como de ir asumiendo la ausencia, cómo es con el tiempo, que es lo que dices, o sea, de que una vez le quería marcar para algo porque a él siempre le pedía como consejos laborales y le marqué. O sea, ya no estaba, ¿no? O sea, como entonces ya que le marqué, dije, ya no está. O sea, como que te va cayendo, ¿no? Entonces, te mando todo mi amor y bueno, como, pues, no, definitivamente no eres la única y no como esa frase de consuelo, problema de muchos consuelo de tontos o algo así, o sea, no lo digo por eso, lo digo como en acompañamiento, entonces un abrazo muy fuerte. Em, ¿Alguien más que quiera comentar? Venga, Saidet. Hola, Hola, hola. buenas noches a todas. Ya tenía rato bueno, el mes pasado no me pude conectar, pero vi qué padre que subes a YouTube, como las reseñas, todo esto que grabas. Entonces me conecté a YouTube porque dije, se veía muy bueno el libro, pero por cosas de trabajo dije, no me voy a poder conectar, ya no puedo leer el libro, ya mejor no lo hago. Entonces, qué padre que lo subas a YouTube y que esto lo podamos también ver. Hoy quise entrar, la verdad, ahorita de lo que todos han hablado, muchas dicen, me gustó al inicio y al inicio no me gustó y al final lo amé. Para mí fue lo contrario, no me gustó al inicio, no me gustó al final, no me gustó. De hecho, entré ahorita a la sesión porque dije, quiero ver si alguien me convence de lo contrario. O sea, yo sí quería entrar en una, no discusión, pero algo así como de argumentar de porque sí, ¿no? Porque a mí de verdad me costó mucho leerlo. Yo ya hemos platicado en otras ocasiones y yo no soy como tanto de este tipo de libros que siento que al final son como tipo novela también, como Ujú. que los veo más de eso. Ejemplo, leí el brillo de las luciérnagas, lecciones de química y los amé todos, pero este me costó muchísimo, muchísimo leerlo. ¿Por qué? Porque al inicio, o sea, lo empiezas a leer, ella hizo una recopilación, quiero entender, de todo lo que fue la vida de Mary Curie, que yo, o sea, ubicas lo que ella hizo, pero nunca te adentras ella sube partes de su diario, de eso. Es algo como muy íntimo, algo que yo amé a Mary Curie, o sea, ella es ahora mi hit, porque, o sea, todo lo que decía entre su diario pone como partes en las que dice o sea, es como muy, no sé si poética, pero el cómo dice las cosas,
que se ve que le dolió tanto esa pérdida, ¿no? O sea, que aún teniendo a sus hijas y todo ese amor que tenía, el trabajo que todavía seguía teniendo y todo, a pesar de todo lo que tenía, familia, trabajo, todo lo demás, o sea, ella era, me duele mucho esto. Yo la verdad, gracias a Dios, no he perdido a nadie, no quiero ni imaginar lo mucho que les debe doler esto. Tal vez por eso como que no sé si es necesario ese dolor, pero no quiero tenerlo, digo, pero aún así es como eh, estas frases que mete la autora Rosa Montero, que yo a ella no había leído nada de ella, y me puse a investigar, también vi el video que mandaste, dije, necesito saber como más de ella, me puse a investigar de Rosa Montero y sé que es una gran escritora, ha escrito demasiados libros y muchos coinciden en que qué gran escritora, esto, el otro, pero de verdad que por más que intenté no logré simpatizar con el libro. O sea, si ella no hubiera escrito lo que escribía Mary Curie, que era de... pues estas partes del dolor que sentía, de todo lo que pasaba, de cómo funcionaba esto, lo de las imágenes, ejemplo, las fotos, tal vez una que otra hubiera estado bien, pero de repente repetía imágenes y era de como, ¿por qué pones la foto de esta persona, ¿no? De un hombre o de la mano, ¿no? De cuando dice que el dedo, no sé, no recuerdo qué dedo es el que tiene que estar como más largo y esto. Y dice, y yo también lo tengo así, qué honor coincidir con ella. Y es como de, o sea, coincido con la primera compañera, creo que Magui, que dijo así como que de repente, y hasta tú lo comentaste, ¿no? O sea, de repente lo dices como de querer también como compararse con ella. Y entiendo que Rosa Montero es una gran escritora, te digo, me puse a investigar de quién es ella, o sea, qué es lo que ha hecho y eso, y sé que es muy reconocida, es muy buena, pero este libro, no. No fue No lo me tuyo. gustó nada, sin nada. Si no hubiera sido por los escritos que pone y que se adentró mucho en la vida de ella, o sea, de cómo decir esto de su esposo, de cómo falleció, de que en el pañuelo todavía que ella se quedó, tenía los restos del cerebro de su esposo y es como de, o sea, todo eso es muy fuerte, el dolor que ella se ve que siente por la pérdida, o sea, todo eso sí me pegó muchísimo. Y en la última parte aparece como parte de su diario o de lo que había escrito Mary Curie, o sea, las últimas páginas es de ella. Esa parte fue la que amé porque sé que era ella escribiendo y ya no Rosa se metía, bueno, la escritora ya no se metía tanto en el que, y a mí me pasó. Y yo sentí esto, y yo tengo esto, ¿sabes? O sea, como que sí sentí que se quería apropiar también como mucho de esas frases o cosas que le habían pasado a ella. Entonces, te digo, yo entré a hoy porque dije, necesito que alguien haga cambiar un poco mi panorama, tal vez no lo vi como debió de ser o no sé. Dije, necesito como cambiar tal vez un poco ahí mi chip, pero no, si no hubiera sido por todo lo que ella estuvo trabajando, porque no es tan fácil encontrar, porque no hay como un libro de ella nada más, de Mary Curie, o sea, no es como que, ah, sí, esto es lo que ella escribió, sus frases y esto, no encontrar algo así. Entonces, ella se esforzó en buscar imágenes, en buscar esto, el otro. También algo que no coincidí fue, ¿por qué metes hashtag? O sea, Sí. estás escribiendo un libro, ¿por qué es necesario el hashtag? No estamos no sé, escribiendo posts de Instagram, de Facebook, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que no me hicieron simpatizar con este libro de ella. Sé que es muy buena porque me puse a investigar sobre ella también antes de que mandaras el video, pero es eso. O sea, quiero que a ver si, si alguien quiere como decir, no sabes qué, tal vez no lo viste de esta manera o eso, pero si no logré simpatizar como con el libro. Te digo, si no hubiera sido por las frases y todo, bueno, les comento todo lo que escribió sobre ella, sobre lo que hizo, sobre, pues sí, o sea, fue alguien muy fuerte para esa época, o sea, todo lo que hizo y eh, eh, como que había partes que me hacían sentir lo de, también que vimos lo de lecciones de química, que Ujú. pasó lo mismo, ¿no? O sea, que eran unos años en los que las mujeres no podían ni hablar. Entonces, sí, como que todo ese tipo de cosas te hacen reflexionar mucho a lo que es la actualidad, que no digo, todavía no podemos desempeñarnos o como quisiéramos como un hombre, ¿no? O tener lo de los mismos beneficios, o no sé, todo esto
pero pues todo lo que hemos avanzado. Entonces eso es algo como padre. La autora tal vez es muy buena, pero la verdad yo no volvería a leer nada de ella. Y pues eso. Entonces, pues es eso. Y agradecerte también por el club, porque está muy padre. Ay, no, gracias a ustedes, yo encantada de estar aquí. A ver, ¿alguien quiere contraopinar o alguien que esté algo con Saidet? Yo tengo algo que decir en ese sentido, pero si alguien quiere, Maya, ahorita te doy la palabra, no sé si quieres decir algo respecto a esto, dale, o alguien que Sí, quiera, era respecto a la opinión. venga. Ah, pues justo, sí, ahorita que estabas platicando, bueno, yo no dije eso cuando participé, pero sí tampoco me gustó nada lo del hashtag, como que sí te sacaba mucho del contexto de la historia, como de, pero ¿por qué? Y, o sea, de las partes que no me gustaron, creo que es porque de alguna forma como que es una crítica con ojo clínico y muy contemporáneo la vida de Marie Curie y de cómo fue cuando, o sea, en lugar de que sea un homenaje, de repente se siente más como una crítica, como de, es que hizo esto por esto, como suponiendo por qué hizo las cosas, eso tampoco a mí no me encantó, pero pensando ahorita que tú comentabas de que sí, lo que más me gustó justo creo que sí fueron como las entradas del diario de Marie Curie, las últimas páginas se me hicieron muy bonitas, porque pues representaba mucho como la intensidad que tenía esta científica. La autora sí me gustó como, o sea, de algunas formas cómo abordaba la historia, pero pensándolo, o sea, creo que es lo que me gusta de los clubes de lecturas que te hacen como de repente reflexionar y ver otra perspectiva y te abren un poquito como los ojos. Este, también tengo la sensación de que no tiene una línea fija la historia, o sea, como que en lugar de que vaya como de, ah, nació aquí, o sea, como que no es una línea de vida, sino como que de repente brinca de o sea, de que murió Pierre y luego ahora ya está con esta persona. Luego otra vez se regresa a que cuando le dieron un premio y luego como que vuelve a cambiar de época y ahora está hablando de sus hijas. Como que siento que a veces tiene muchos saltos. Entonces, por ese lado sí entiendo que a lo mejor no te haya gustado porque sí hubo puntos como que flaqueaban en el libro, pero a mí creo que lo que me gustó fue, como dices, la documentación que hizo y que trató a lo mejor, o así como yo lo vi como de este libro para ella misma también procesar la muerte de su esposo. Entonces, por eso a lo mejor a mí no me incomodó que se comparara, porque yo desde el inicio lo entendí como que para ella era una catarsis el hacer el libro, como que fue lo primero que se animó a escribir después de que murió su esposo y que se sintió identificada, entonces como que buscaba un ancla, o así lo vi yo. Muchas gracias, May. Janet, Uy. ahí estás. Hola. Hola, hola. Bueno, es la primera vez que yo también entro al club y fíjate que cuando te encontré yo te busqué por yoga, porque soy maestra de yoga. Ah, sí. Ah, bien, los colegas. Pero luego de repente dije, ay, no, mira, la verdad es que este también sale. No, pues yo sí quiero rebatir. Ah, sí. Venga, venga. Bueno, y lo que quiero rebatir es, haz de cuenta que yo, por ejemplo, amé lo del hashtag, o sea, la verdad, porque se me hizo, cuando una persona, cuando un artista es tan bueno como, por ejemplo, Picasso, hay gente que alucina a Picasso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero es tan bueno que realmente eres capaz de poder hacer con las palabras o con la pintura o con lo que quieras, lo que se te antoje tu regalada gana, ¿no? Y la verdad es que se me hizo muy padre. De hecho, yo lo utilizo, a mí me gusta mucho escribir. Y la verdad es de cuenta que sí, cuando leí lo de esta novela hace tiempo ya, la verdad me gustó eso de hashtag, ¿no? Y bueno, pues ahora lo pongo así cuando quiero poner algo, de hecho en mi Instagram lo pongo y lo que sea, porque finalmente lo tomé, haz de cuenta, como de ella, como una parte de esta palabra es importante y quiero como el logaritmo, ¿no? Que se vaya, se vaya, se vaya. Eso a mí la verdad sí me gustó mucho. Me recordó también mucho, hace muchísimos años que falleció mi papá en 1994, estaba Isabel Allende escribiendo, había escrito Paula. Sí. Entonces yo la verdad fui a terapia y entonces en ese momento el terapeuta me dijo, te voy a recomendar que leas un libro y justamente fue Paula. Y ese libro, la verdad es que yo en mi dolor entendí cómo también una escritora, ¿no? En este caso, y seguramente me lo dijo porque a mí me gusta mucho escribir, ¿no?
cómo tomas el papel, ¿no? Como en ese caso, Isabel Allende, y entonces, bueno, se lo daban para hacer catarsis, catarsis. Cuando te pasa eso, finalmente encuentras a alguien que se puede identificar con tu dolor. Y Ujú, entonces empiezas como a hacer cosas. Y sí, efectivamente, en un duelo no tienes una parte lineal. O sea, finalmente puedes estar en un momento feliz, en otro triste, en otro decir, ah, pues sí, yo también alucino, ah, pues yo también eso. Y entonces lo vi precisamente como es pasar un duelo. O sea, un duelo no va a ser lineal. Por eso es que también no hay como esta parte de ah, pues es que tenía que ser así la historia y así lo va tomando, sino realmente ella lo hizo. El día de hoy tengo ganas como de escribir esto y sale, va. Pero con tanta maestría de la parte de la palabra que realmente hasta sale una novela, ¿no? ujú. O sea, finalmente, a mí sí me gustó muchísimo, ¿no? De hecho, también estoy en otro club de lectura aquí. Yo vivo en Metepec, en Gandhi, y lo propusieron así como, ah, Rosa Montero. Y hay gente que dijo, no, ¿para qué es María Curie? No sé qué tanta cosa. Y dije, es súper ejemplar y demás. Y yo tal vez lo que sí pondría, no tanto para convencer, porque sí te debe de gustar o no te debe de gustar, sino simplemente porque yo lo viví también, como a veces pasan los duelos, que Ujú. no hay una coherencia que te puedes ir brincando de un lado a otro, que puedes encontrar cosas maravillosas. O sea, cuando ella describe lo del cerebro y cuando va y ve el cuerpo y ya efectivamente dice, es que no te voy a volver a ver, verdaderamente a mí me conectó con todas las pérdidas que he tenido. O sea, he tenido pérdidas, pues, de mi padre, de mi madre, de amigos muy queridos, de la pareja, cosas así. Y realmente esa frase a mí me simbra, ¿no? Entonces yo estoy muy cercana como la pérdida de la gente y realmente cuando he tratado de superar esas pérdidas, a mí me ha pasado eso. Yo escribo y finalmente a lo mejor en ese momento no hay coherencia, simplemente en ese momento el papel se vuelve mi mejor amigo y, y no te puedo decir que se hagan cosas hermosas, sino simplemente lo único que hago es catarsis y le doy gracias a la maestría de las letras y a poder compartir en palabras cosas que mi mente en sí mismo son incongruentes. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, Janet, súper bienvenida al club. Muchas gracias por compartir. Em, sí, o sea, a mí, o sea, esa es o sea, lo maravilloso como decías, de los clubs, que cada quien te da una perspectiva distinta de las cosas, ¿no? Entonces, em, qué valioso que haya siempre opiniones distintas y antagonistas porque nos abre la perspectiva, ¿no? O sea, yo de todo recojo un poco, yo tengo mi propia, o sea, yo lo que diría un poco en contra del libro que esto es muy mío. A mí o sea, o sea, me interesaba mucho Marie Curie, pero luego yo, cuando Rosa nos empezaba a contar de ella, sentía que metía como barrera a Marie Curie, como que la autora se protege de vulnerarse más metiendo a Marie Curie, que es muy respetable. Pero hasta ella lo pone un poco al final, hace el ejemplo de Truman Capote, que Truman Capote es este autor que él, o sea, él publica a sangre fría, se vuelve súper famoso y se empieza a llevar con la élite más rica de Estados Unidos. Y cuando va a sacar su nueva novela, es como una novela donde pone seudónimos, pero se pone a criticar como a toda la sociedad millonaria de esa época y publica 3 capítulos. Toda la sociedad lo rechaza porque como que se pone a contar los trapitos al sol de toda esta sociedad, incluso una chava, no sé quién, porque no ubico bien quién era quién, se suicida por lo que él publica. Y él contesta, pues, ¿qué querían que hiciera? Yo soy escritor y de todo me alimento, no nada más estaba ahí para entretenerlos o algo así, ¿no? Y Rosa Montero dice, es que el autor que juega con la línea de la biografía, o sea, de contar tu verdad, y a mí no me gusta correr ese riesgo. Ella dice que a ella no le gusta, o sea, que ella no lo hace, ¿no? Que ella revela como partes de su duelo de Pablo, pero no se desborda en abrirse como en el caso que dices de Paula, que es un libro de Isabel Allende donde Isabel Allende pierde a su hija y te habla del proceso de duelo, que a mí me parece maravilloso. Bueno, es de su vida, pero toca mucho esa parte, ¿no? Y yo, o sea, yo difiero con Rosa Montero porque, o sea,
No es lo que hace Truman Capote. Después leí, después de acabar este libro, leí eso de Truman Capote y dije, sí, yo no entiendo cuál era el objetivo de escribir esto porque parece como una venganza a toda esta gente, o no sé si yo así lo interpreté. Pero yo decía, como que ahí iba yo entrándole a Rosa, a su dolor, y me metí a Mari, que Mari está bien, pero yo decía, o sea, te estás escudando ante la autora y yo quiero también, digo, ante Marie Curie, yo quiero saber de ti, ¿no? Y ella lo dice, es que yo no lo hago. Y es muy válido, pero a mí y sí conecté con su dolor y todo, pero yo decía, a mí me gustaría como más exposición en ese sentido, porque como con Paula yo ahí conecto mucho, ¿no? Y eso me acompaña a mí mucho como en mis propias crisis o en mis propios dolores. Entonces, eso es lo que yo sumaría como, ya que estamos de antagonismos, lo que a mí me pasó, ¿no? En esta parte, agregando un poco a Saidet. Pero bueno, ya hablé yo demasiado. ¿Alguien más quiere compartir, decir, agregar lo que quieran? ¿Nadie más? ¿Quedan en paz? Sí, Dime, Zaret. Hijo, de este libro, ¿cuál es el que dices que leíste? Se escucha bien también. Se llama Paula, así tal cual, de Isabel Allende. ¿O cuál? Ah, perdón, El el otro de Capote. de Es, es una novela, o sea, él iba a escribir la novela, pero no la acaba. O sea, cuando él, es que a ver, él, hagan de cuenta, publica el primer capítulo que se llama Plegarias Atendidas. Y él publica el primer capítulo, pero lo publica en una revista. Como que causa cierta sensación porque él ya era muy famoso y luego publica en esa misma revista el segundo capítulo y el tercer capítulo, pero le llueven las críticas masivamente, o sea, la sociedad millonaria de Nueva York, porque a todo mundo se acaba, o sea, cuenta como vejaciones, conductas sexuales, perversiones, chismes, todo, usando seudónimos, pero como que era, por lo que dicen los críticos, era muy fácil ubicar quién era quién en ese momento, ¿no? O sea, directores de cine, de las familias más ricas y tal. Entonces, él quería acabar la obra, de hecho le habían dado ya adelanto para que acabara la obra porque prometía ser una obra muy exitosa, pero cuando sale este tercer capítulo y lo empiezan a criticar y él todavía contesta lo que les digo de que yo no estaba para entretenerlos, toda la sociedad lo rechaza y le retira el habla. Y él ya se supone que tenía sus problemas de salud mental, pero como que tira mucho más al alcohol, a las drogas y a abandonarse a sí mismo. Y en teoría nunca, o sea, nunca acaba la obra. Y entonces lo que hacen es que se suicida, se muere, y publican, o sea, este libro está incompleto, publican nada más estos tres capítulos que fueron los que salieron en la revista, pero está muy interesante porque esa obra abre con la nota del editor y el editor, o sea, no les cuento lo que dice el editor de lo que él cree que le pasó a los demás capítulos, pero, o sea, está interesante. Se llama Plegarias Atendidas de Truman Capote. Está interesante y pero no es una obra completa. O sea, acaba y te quedas como, pues esto no tuvo ni final claro porque el autor nunca lo completó. Yo lo quise leer por esto que menciona Rosa Montero, me dio curiosidad. Pero bueno, si lo quieren, está en Kindle. Ahí lo pueden conseguir. Plegarias Atendidas. Janet o Flor, perdón, es que se pone distinto. ¿O quién quería hablar, Janet? Sí, o se me movió. Bueno, ¿quién quiere hablar? Hola, buenas noches. Sí, Hola. Janet, Perdón, no disculpe te que me haya encontraba. tardado. Sí, es que no podía aprender lo del micrófono. Bueno, voy a ser muy breve. Ya todas, o la mayoría, ya opinaron. Y lo único que yo puedo comentar acerca de lo del libro es que algo que a mí me gustó mucho es que habla acerca de lo pequeño que nosotros somos comparados ante la vida, ¿no? Muchas veces olvidamos que lo único certero que tenemos pues es la muerte, ¿no? Y lo incierto es que pues nunca vamos a saber cuándo nos va a llegar pues nuestro día, nuestro momento para irnos de este mundo terrenal. Entonces decía que a veces nuestra vida diaria a veces se va perdiendo en ciertas trivialidades, ¿no? Y no las aprovechamos como deberíamos vivir el momento. Entonces ahí comentaba en una parte de Marie Curie que comentaba, o sea, si yo hubiera sabido que te iba a perder en tal día, o sea, no hubiera yo discutido contigo por cosas acerca de la persona que les ayudaba, ¿no? Y creo que fue un dolor con el que ella tuvo que vivir, el decir,
¿cómo no aproveché para darte el último beso, el último abrazo, para despedirme bien de ti, sabiendo que no lo iba a ver, creo que al día siguiente, me parece, porque estaba en una como casa de campo y y es lo que decía también Rosa Montero, ¿no? A veces perdemos tanto tiempo en ciertas trivialidades de la vida que nos olvidamos de lo más importante. Y bueno, yo solamente es lo único que les puedo así que compartir, ¿no? Que si tenemos vida, pues hay que disfrutarla y vivirla al máximo. Y y a nuestros seres queridos también, ¿no? Claro. Bueno, eso es todo. Ah, Janet, muy buena nota de cierre, de conclusión, ¿no? Justo para un TikTok de hace rato que quería hablar del libro, porque me gustó una frase que decía Rosa de, no es que te hubiera querido más, que le dice a Pablo, ¿no? No es que te hubiera querido más, te hubiera querido mejor. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues a lo que dice Janet, ¿no? A estar más presentes con la gente que amamos y a demostrárselos y que no se nos olvide que pues ahí está la muerte y que hay que vivir y hay que amar intensamente. Carolina, Hola, Majo. Ay, me conecté ahora sí tarde. no te Pero bueno, preocupes, rápido. dime, dime. Eh, no quería dejar de participar. La verdad, no, ha sido un libro bien difícil por todo el tecnicismo. La verdad, me consideré muy poco culta respecto a la vida de Marie Curie. Entonces, pero bueno, me han dejado muchas cosas. Voy a la mitad y algo que me ha impactado mucho es la manera en que sí, tal vez sí se compara mucho el dolor que tiene la autora con el de Marie Curie, pero siento que son, o dice cosas como que podemos relacionarlos con nuestra vida diaria. Por ejemplo, el compromiso que tenemos con nuestros padres. Mencionaba alguien más que alcancé a oír lo de los hashtags, pero a mí sí me hacían como aplicar eso, relacionarlo mucho con mi vida diaria. O sea, siempre estamos tratando de satisfacer a otras personas. Y bueno, todo el tema de aprovechar hasta el último momento que tenemos con las personas, pues eso también me ha gustado mucho. Es muy difícil la lectura, pero pues siempre este club me ha hecho desafiar todos mis libros. Entonces, pues lo estoy disfrutando. Dicen que el final está mejor, no sé, ya veré a ver cómo me va. Pero muchas gracias, Majo, por el club. Ay, no, a ti, Lista para el Carolina. siguiente. Qué gusto verte por acá de nuevo, escucharte. Ánimo leyéndolo. Sí, sí, termínalo para que tengas como la experiencia completa, ¿no? Y muchas gracias por compartir. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Yo soy feliz, me emociona muchísimo coincidir aquí. Me llevo muchísimo de cada persona y estoy muy emocionada de lo que va a pasar en 2 meses de la autora que viene. Mañana se los digo. Me costó, esta sí me costó. Dalia de la Cerda fue más fácil encontrar su contacto así. Aquí hice, o sea, circo, maroma y teatro, pero bueno, lo logré. Entonces, ojalá que se puedan conectar en 2 meses porque viene la autora. Cuando viene la autora cambia un poco el formato porque yo casi no hablo, ¿verdad? A diferencia de hoy. Y escuchamos a la autora y le hacemos preguntas y tal. Entonces, bueno, mañana les daré la sorpresa. Entonces, este bimestre no vamos a votar por el libro. Yo ya seleccioné el libro de la autora y mañana lo anuncio. Entonces, bueno, ojalá que les guste y que se emocionen tanto como yo. Y bueno, estamos en contacto. Por favor, recomienden el club para que vengan más autores. Les mando un abrazo profundísimo a todas y que tengan bonita noche. Feliz jueves, gracias por estar aquí. Un besote. Muchas gracias, Majo. A ustedes. Gracias. Gracias, Majo. Buenas noches, chicas. Bye. Bye.